no sé si se dieron cuenta, yo sí, te lo advertí ayer. Hoy es día miércoles, jueves, viernes, sábado. 3 días para el domingo, donde cada uno de nosotros, haciendo y ejerciendo el derecho ciudadano y cumpliendo con la obligación ciudadana, vamos a ir a votar. Frente a este panorama, ¿cómo reaccionamos los argentinos? ¿Frente a qué? Me dirán. Y frente a las propuestas que hacen algunos políticos histriónicos, ¿no? He visto ya algunos cierres, por ejemplo, vi el de Milei, viste, histriónico siempre Milei, mostrando que, en definitiva, el país es una obra de teatro o de una tragicomedia, donde él describe las cosas y dice esto hay que hacer, que esto, que lo, las caras, los gestos, todo se tiene que ver. Claro que en la Argentina también hay un subdesarrollo político. Además de la Argentina ser un país subdesarrollado, tiene un subdesarrollo político. Hace muchos años, la Organización de Naciones Unidas había establecido una clasificación para los países y allí distinguió algunas clases de países según su PBI, según los índices que lo pueden mostrar en el mundo, qué clase de país. Así estaban los países desarrollados, que eran los países del primer mundo, esos países donde la gente puede vivir tranquilamente, donde tienen economías previsibles, donde la gente puede tener un futuro, donde trabajar puede significar el desarrollo personal, la consecución de logros, la estabilidad económica, la tranquilidad de jubilación. Esos son los países desarrollados, ¿no? Después tenía otra categoría, países en vías de desarrollo, que son aquellos que habían abandonado la categoría anterior y estaban en vías de lograr ser alguna vez países desarrollados. Es decir, tenían cosas buenas, pero también tenían cosas malas. Estaban en ese proceso de purgatorio político, social, económico, productivo y de desarrollo para llegar a ser países desarrollados. Y también había una tercera categoría, que eran los países subdesarrollados. Aquellos países que tenían economías deficientes, que tenían democracias deficientes, que no habían podido lograr una estabilidad política, económica y social, que su desarrollo estaba siempre comprometido, que la gente trabajaba cuando tenía trabajo, pero no lograba llegar a fin de mes, que sus trabajos eran de mala calidad, que los países no aportaban nada al mundo, sino solamente problemas, ¿no? Esos países mal administrados, pésimamente administrados, y donde además se enquistaba corrupción, pero ya no la corrupción individual, sino había un estado de corrupción que es distinto. Esos son los países subdesarrollados. Y finalmente había una cuarta categoría. Tanto en la primera categoría de países desarrollados había varios. ¿Quiénes estaban en esa categoría? Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia, todas las potencias. En vías de desarrollo, ¿quiénes eran? Y está, por ejemplo, Brasil, estaba México, estaba en ese momento, ¿cómo se llama este país? Australia, que estaba en vías de desarrollo. Estamos hablando de hace casi 30 años. Y los subdesarrollados eran todos los países sudamericanos, africanos, bárbaro. Pero había una cuarta categoría. Desarrollados, en vías de desarrollo, subdesarrollados, y la cuarta categoría era aquellos países distintos. En esa categoría solamente había 2 países. Una era la Argentina y la otra era Japón. Alguno me dirá, pero che, ¿cómo no lo incluyeron a Japón en la categoría de países desarrollados? ¿Por qué? Porque Japón era un país absolutamente diferente. Un país que no teniendo nada, era una roca, había logrado tener todo y ser un país rico y del primer mundo. Por eso no entraba ni siquiera en esa categoría, era una categoría extra.
Y la otra, que teniéndolo todo y no tenía nada, era la Argentina. Argentina tenía de todo, ¿no? Todos los recursos naturales habidos y por haber, pero sin embargo no tenía nada. Era pobre, falta de desarrollo cultural, social, económico. En esa categoría permanece la Argentina durante tanto tiempo, inclusive que está en el tironeo entre ser del subdesarrollo y pasar a ser en esta categoría que hace años describía la ONU. Ahora bien, estamos viendo un proceso de elecciones que vamos a tener el primer episodio el día 13 de agosto con las PASO, y estamos viendo lo que te dicen los políticos. Te estaba comentando el histrionismo de Milei. Te estoy contando los errores que puede cometer Massa, ¿no? Como ir y decir en medio de las personas que lo escuchaban, decir, por ejemplo, que el tema del cambio climático, adjudicarle todo a la sequía, o que la sequía puede ser buena para las tierras, errores garrafales que no puede cometer un candidato presidencial y que va a cerrar mañana. Massa va a cerrar en el Teatro Municipal de La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, su campaña, donde no va a asistir ni Alberto Fernández y tampoco va a asistir Cristina Fernández. Eso dice que está consensuado a los efectos de que el único orador de ese acto y el único protagonista central y principal sea él, donde además se vea que está acompañado por gente nueva de generación joven. Así lo tienen a Guado de Pedro, a una cantidad de personas que lo van a acompañar, incluyéndolo a su candidato a vice, que es Rossi. Ahora bien, ¿qué nos están diciendo el resto de los candidatos? Porque mañana van a cerrar todos. Ya no sé qué más van a decir. Eso lo planteamos hace 3 o 4 días. Ya está. O sea, lo que tenían para decir lo dijeron. Ya plantearon su planificación. Ya plantearon lo que quieren hacer. Porque lo más importante, evidentemente, es la presidencia de la nación. Nosotros acá en Salta vamos a elegir presidente y vice, pero también vamos a elegir 4 diputados nacionales. Yo les recomendaría a los que son candidatos a diputados nacionales que no hablen como si fuesen a llegar a ser presidentes, porque son simplemente legisladores. Y si nosotros aceptamos como una realidad lo que hemos vivido hasta el día de hoy, son contados con los dedos de una mano, la cantidad de legisladores que han podido ser prolíficos, enviados desde Salta a la nación. El resto no hizo nada. Hay algunos que se están candidateando ahora que no lograron hacer una sola ley no hay. Pero se están planteando ahora. Entonces, ¿dónde está la productividad, la utilidad? ¿Para qué me sirvieron? ¿Qué estamos alimentando? ¿Cuánto nos cuesta como país? Eso es lo primero que tendríamos que preguntarnos. Ya hicimos un paralelismo el otro día también con el tema del Parlasur, otro fiasco imaginado, precisamente salido de la entraña del subdesarrollo, un parlamento que no aporta nada y te cuesta plata. Eso solamente pueden admitirse en países subdesarrollados como son estos. Pero el norte de este comentario tiene que ver con la reflexión final que deberíamos hacer sobre muchas cuestiones que se van dando como casos aislados, pero que sin embargo pertenecen a la columna vertebral de lo que se discute hoy en la Argentina. Los políticos siguen, entre Cristina y Macri, adjudicándose culpas de quién trajo al Fondo Monetario, quién se lo llevó, quién pagó la deuda, quién contrajo la deuda, que si Antonio se quiere ir a estudiar afuera, que me cago con eso. O sea, ese es el nivel de la discusión política en la Argentina, de los principales líderes políticos que tiene la Argentina, líderes entre comillas, ¿no? Cuando vos ves un tuit que le ha hecho Cristina Fernández a Macri, dice, ¿en serio me está jodiendo? ¿Cómo que el fondo ya está acá? Si lo trajiste vos, papi,
hacete cargo alguna vez en tu vida, por Dios, le pone Cristina, ¿no? Claro, vos no sabés si este tuit lo hizo una vicepresidenta de la Nación en ejercicio, ex presidenta de la Nación, o lo ha hecho alguna conventillera, ¿no? de San Telmo. Ese es el nivel de la política argentina. Ese es el nivel que tenemos aquí en la Argentina. Yo, por ejemplo, no me siento representado por ninguno de estos políticos que le falta forma, le falta calidad. Nunca se pusieron a pensar que además de las ideas que tienen que tener decoro para representarlas y para representarnos. Desde el uso de su vestimenta, de su presentación personal, hasta su capacidad, que es lo más importante, que es la profundidad de pensamiento, la calidad de las ideas, la viabilidad de los proyectos y los planes, la planificación estratégica para dirimir cuáles son las prioridades que tiene hoy la Argentina, para identificar los problemas que tiene claramente el país hoy, para saber cómo los vamos a resolver, en qué tiempo, cómo vamos a practicar un gobierno y con qué personas, qué entorno es el que vamos a tener, ¿no? Hay también preocupación aquí en Salta por los personajes que podemos mandar a la nación. ¿Quiénes son los que pueden representar esas ideas? Bueno, toda esa valoración, que puede ser crítica también, es la que tiene que hacer cada uno de los electores. Pero deberían haber hecho también los señores que participan como grandes protagonistas. Cualquiera de estos señores que se promociona hoy como candidato presidenciable, que lo habrán visto por televisión en los espacios cedidos. Vos decís, estos no pueden ser candidatos presidenciables por las cosas que dicen, por la forma en que se presentan. ¿A quién pueden representar? Se olvidan que la Argentina necesita brillar, necesita ser creíble. Volvamos al viejo refrán de la señora Mirta Legrand: como te ven, te tratan, y si te ven mal, te maltratan.